Protocolo. Y es increíble lo que podemos encontrar en el internet en cuanto a las biografías y en cuanto a la información de cada uno de nosotros. Y el hermano Henry se graduó del seminario teológico con una maestría en divinidad y una maestría en teología del seminario teológico de Dallas. Después de casarse, el hermano Henry y su esposa Bárbara se unieron a CAM Internacional, ahora conocido como Camino Global, y fueron misioneros en Costa Rica y México. Y conjuntamente con su labor como maestro y misionero, el hermano Henry formó parte del equipo de traducción que elaboró la Biblia de las Américas, publicada por primera vez en junio de 1986 hasta junio de 1995. También el hermano Henry sirvió como director de desarrollo para Logos Internacional en Miami, Florida. Por más de 15 años fue la voz en español del pastor John MacArthur en el ministerio radial Gracia a Vosotros. Desde 1995, el hermano Henry es pastor del ministerio hispano de Grace Community Church en Los Ángeles, California. Ahora, actualmente, el hermano Henry tiene 2 hijos ya casados y también tiene la bendición de tener 4 nietos. Entonces, el hermano, un hombre de Dios, un hombre de familia y un hombre, pues, que Dios ha usado tremendamente, y en esta mañana estoy seguro que el Señor lo va a usar de igual manera. Antes de que pase el hermano Henry, hay un carro que estoy seguro que le va a molestar el reflejo a él, porque está un carro rojo. Entonces, si alguien es el dueño de este carro, por favor, si nos ayuda, porque estoy seguro que le va a afectar ese reflejo. Entonces, le damos entonces un fuerte aplauso a nuestro hermano de cariño. Bueno, gracias Edwin, y espero que ustedes juntos conmigo podamos gozarnos en lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la consejería, que es el tema nuestro de la conferencia, Consejería Bíblica Española, dice algo así, ¿no? Por lo menos y hay algunos que hablan inglés, no hablan español, pero que se aguanten, porque lo que queremos acá es hablar en la lengua que todo el mundo va a hablar finalmente cuando estemos en el cielo. Así que ellos están practicando, están agarrando confianza hasta el día que estén con el Señor. Pero entre tanto tienen que aguantarse. Bueno, siempre es un gozo para mí, en serio, genuinamente un gozo estar aquí con ustedes en Honduras. Hacía ya desde el año 2011 que no venía. Así que han pasado algunos añitos, pero gracias a Dios que tengo la oportunidad de estar con muchos de ustedes otra vez. Algunos de ustedes no me conocían, la mayoría creo que por lo menos por nombre. Así que bueno, ya dieron una introducción breve, algunas cosas correctas, otras no muy correctas, pero tienen más o menos una idea de quién soy. Bueno. Creo que para nuestra meditación vamos a ir a 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo, capítulo 3, donde estaremos examinando la enseñanza del apóstol Pablo a Timoteo en los versículos del 15 al 17 en particular. 2 Timoteo, capítulo 3. Y enfocaremos nuestra atención en este pasaje que nos habla de la obra singular de la palabra de Dios. Dice así Pablo, un pasaje que todos conocemos muy bien, pero no va a estar mal repasarlo otra vez. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. No hay pasaje en todo el Nuevo Testamento que
nos describa tan completamente la obra de la palabra como este que acabamos de leer. Es un pasaje que se enfoca justamente en la obra de la palabra, los efectos de la palabra. Siempre pedimos que apaguen los celulares o los pongan en vibrador o lo depositen en el plato de la ofrenda, lo que ustedes prefieran hacer. Pero, por favor, apaguemos esos animalitos. Bueno, es obvio que según el pasaje, según el apóstol, todo lo necesario para la vida espiritual y el desarrollo espiritual de una persona se encuentra en la palabra de Dios. La Escritura es suficiente para que el hombre de Dios, dice Pablo, aquel que él llama a servir como su vocero, su maestro, su predicador, sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esto habla obviamente de suficiencia absoluta. En la Escritura tenemos todo lo necesario para darnos vida espiritual y hacernos espiritualmente completos y equipados para vivir piadosamente y servir al Señor con eficacia. Hace unos años atrás asistí a un seminario creo que era parte sobre la consejería bíblica, la consejería en la iglesia. Fue en el seminario de Fuller, allá en el sur de California. Y la persona, me acuerdo en este seminario particular, en esta plática particular, la persona que se dirigía a nosotros, que éramos pastores de la zona en el sur de California, decía algo así, que los pastores, como lo mencionó el doctor Street, los pastores no están capacitados para aconsejar a los casos serios dentro de la iglesia solo con la Biblia. Y nos estaba diciendo que ustedes, pastores, no tienen la capacitación, la preparación que yo, psicólogo, experto, profesional, tengo. Ustedes no pueden aconsejar. Bueno, muchos se habrán sentido ofendidos. Yo me sentí, por dentro decía, pero ¿cómo reaccionaría el apóstol Pablo o el apóstol Pedro o el apóstol Juan si estuvieran sentados en esta audiencia y escucharan tal afirmación? Obviamente, según lo que él escribe en este pasaje que estamos considerando, Pablo diría, eso es falso. En 2 Timoteo capítulo 3, Pablo afirma la suficiencia absoluta de la palabra de Dios, que es la única herramienta, noten, el único medio, el único recurso que nosotros tenemos que es inspirado de Dios. Ningún otro recurso es inspiración divina. Y es el único recurso que puede cambiar al hombre. Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, transforma el alma. ¿Qué otro medio, qué otro recurso pudiera declarar tal cosa? Solo la palabra de Dios. Y Pablo le recuerda eso a Timoteo. En el versículo 14 le dice, tú, Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo? Bueno, obviamente cuando niño, en su niñez, de su madre y su abuela. Su madre Eunice y su abuela Loida. Pero específicamente del apóstol Pablo, dice el versículo 10, Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia. Y Pablo le recuerda a Timoteo lo que él había recibido era la palabra de Dios. Y le dice, no te desvíes de ella, persiste en lo que has aprendido, de lo cual te has persuadido, teniendo presente que toda escritura, sin excepción, es inspirada por Dios. Entonces también, como se mencionó hoy, venimos a la Escritura con un sentido de humillación, un sentido de temor, un sentido de sumisión, porque cuando abrimos la Escritura y trazamos la Escritura, nos encontramos en Tierra Santa. Así como Moisés tuvo que sacarse las sandalias cuando se acercaba a la zarza encendida ahí, Dios le dice, saca
las sandalias de tus pies, porque el piso o el suelo, la tierra que estás pisando es santa. Esa es la actitud con que debemos de venir a la palabra de Dios. Y Pablo le recuerda, mira, toda escritura es inspirada por Dios. El origen es de Dios. Es un recordatorio que a menudo debemos tener presente nosotros. Y yo me dirijo a ancianos, maestros, personas que han sido llamadas por el Señor a trazar la palabra. Yo me considero pastor que he sido llamado a abrir la palabra, a trazarla con precisión, como Pablo le dice a Timoteo, porque sé que algún día voy a tener que rendir cuentas por lo que hago con su palabra, y o voy a ser aprobado o voy a ser desaprobado. Y hay cierto temor que debe venir en el corazón de todo predicador, de todo maestro de la Biblia. ¿Qué es lo que hace él con la palabra de Dios? Y después de hacer hincapié en el hecho de que toda escritura es inspirada por Dios, Pablo le dice a Timoteo, y no solamente eso, Timoteo, sino que el autor es divino y por esa razón todo lo que la escritura declara es útil, es provechosa. Y comienza Pablo a hablar de los aspectos, de los efectos de la palabra de Dios en la vida de los oyentes o las personas expuestas a la palabra de Dios. Tenemos que considerar la obra de la palabra de Dios, y un pasaje que a mí me ayuda siempre como plataforma y recordatorio es Isaías 55, 10 y 11, donde tenemos esta tremenda afirmación de Dios mismo, el autor de la Escritura, donde dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá sin que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por la cual la envié. Noten lo que está diciendo ahí Dios. Mi palabra siempre lleva a cabo obra, efectos, impacta, y va a ser exactamente los propósitos para lo cual, va a cumplir esos propósitos para los cuales yo la envío. Nunca regresa vacía sin lograr los propósitos de Dios. Por eso es suficiente. De la misma manera que la lluvia y la nieve producen efectos sobre la tierra, de tal manera que aquí se nos describe, hacen crecer las plantas, dan alimentos a los hombres, así también la Escritura. Esto debe darnos tremenda confianza a nosotros, aquellos que hemos sido llamados a proclamar la palabra, a enseñar la palabra, que es la palabra de Dios que vaya a llevar a cabo los efectos para los cuales Él la envía. Y nos usa a nosotros como instrumentos. Siempre debemos tener confianza en eso. Es la obra de la palabra, no somos nosotros. Ustedes escuchan la introducción, y Henry Tolopilo, hombre de Dios, y soy un hombre de Dios, yo quiero ser y estoy viviendo de tal manera que quiero ser conocido como un hombre de Dios, pero al fin y al cabo soy un creyente como cada uno de ustedes. Y todo lo que se dice acerca de ciertos hombres, bueno, gracias a Dios por lo que Dios hace en nuestra vida, pero lo que sobresale y lo que debe distinguir nuestra vida no es la persona de uno, sino lo que Dios hace en nosotros y por medio de nosotros a través de su palabra. Y el único que se lleva la gloria es Él. Como Spurgeon a menudo decía, no feliciten al guante, yo soy simplemente un guante en las manos de Dios. El que deben felicitar y traer alabanza y elogio es a Dios. Yo soy un mero guante en sus manos. Bueno, para recordar, la palabra de Dios siempre cumple lo que Dios quiere que cumpla. Es viva y es eficaz. Otra vez, la ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. Entonces, la palabra de Dios es productiva y eficaz. Es lo que vemos en primer lugar. Y ahora no solamente eso, sino que Pablo comienza a describirnos qué tipo de cambios se pueden observar en las personas expuestas a la palabra de Dios. Y lo primero que aquí notamos es que la palabra de Dios es suficiente para traer salvación a las personas. Dice las Sagradas Escrituras, dice Pablo, pueden hacerte sabio para salvación
que por cierto viene por fe en Cristo Jesús. Aquí la escritura que Timoteo tenía era el Antiguo Testamento, pero eso tiene aplicación a toda la escritura. La escritura es el medio que Dios utiliza para llevar a cabo el primer fruto, el primer efecto, que es la salvación de las personas. Señor Jesús da testimonio de eso cuando leemos en Juan 5:24, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, mas pasó de muerte a vida. Es un tremendo versículo que encierra, en esencia lo que es el Evangelio de Jesucristo. Oír la palabra y creer en Dios que envió a Cristo Jesús equivale a tener vida eterna. El que oye mi palabra, dice Jesús, y noten, es la palabra de Cristo, es el agente por el cual viene la vida eterna. En el capítulo 6 de Juan también está enseñando el Señor acerca de su persona. Él es el pan de vida, el alimento que trae vida. Y dice en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús son el medio de vida y estas son las que sus oyentes, ustedes recuerdan, no creían. El versículo que sigue nos dice, el 64, pero hay algunos de vosotros que no creéis. O sea, el cambio no es automático. La palabra combinado con creer, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, acompañada de fe, trae como consecuencia vida eterna. Pudiéramos ver muchos versículos más acerca de esto, pero simplemente repasar lo que Juan dice al final de su libro. En el capítulo 20, versículo 31 del Evangelio según San Juan, encontramos esta declaración que conocemos muy bien. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero noten el versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Noten, estas se han escrito, o sea, la palabra escrita se reveló para que creáis, y el resultado es que tengáis vida eterna. Una vez más, la vida eterna viene al creer la palabra escrita, la palabra revelada acerca de Cristo, o sea, el Evangelio. Entonces la Escritura es la fuente de verdad que trae salvación. En Romanos 10, un pasaje muy importante también en cuanto a esto, el versículo 17 lo conocemos, así que la fe viene por el oír, ¿se acuerdan? Y el oír por la palabra de Cristo. Muchas versiones dicen la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios, la palabra de Cristo son equivalentes, pero específicamente es la palabra acerca de Cristo, es el Evangelio. La fe viene por el oír de la palabra de Dios y por esta razón es que Dios utiliza a predicadores, a maestros para proclamar su palabra. Porque es el único medio que Él va a utilizar para traer salvación. Uno no se convierte en un vacío. O porque de repente se le prende la lamparita y, creo que voy a decidir, decido seguir a Cristo. No es así. Dios utiliza su palabra. Estaba leyendo un artículo no hace mucho de un renombrado evangelista, no lo voy a mencionar, en el cual él decía, muchos se están convirtiendo en África por medio de sueños y visiones de Jesucristo en lugares donde el Evangelio no se ha predicado. Bueno, la Biblia no afirma eso, en primer lugar. Y qué afirmación tan fuera de lo que la Biblia explícitamente nos dice y declara, si la gente se convierte por sueños y por visiones, entonces ¿para qué ir y proclamar el Evangelio? Dejemos que se conviertan de esa manera. Pero la Biblia categóricamente nos enseña a hacer eso. Ustedes recuerdan la declaración de Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, o sea, ningún ser humano llega a Dios por su propia sabiduría o habilidad o filosofía o intelecto, agradó a Dios mediante la necedad de ¿qué? De la predicación salvar a los que creen.
la predicación del Evangelio. No hay otro medio. Es la predicación de la palabra. Entonces, si la gente se convierte por medio de sueños y visiones, no tendríamos que responder en obediencia a este mandamiento. La Biblia dice en términos categóricos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué palabra? La palabra predicada, la palabra que se proclama. Es imprescindible leer, escuchar, estar expuesto a la palabra de Dios para ser salvo. No hay duda de eso. Solamente como ilustración a los tesalonicenses, Pablo les dice en 1 de Tesalonicenses 2:13, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, desde que cuando oísteis la palabra de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es. Escuche, la palabra de Dios, la cual hace su obra en vosotros, que creéis. O sea, es la palabra predicada acompañada de fe. Santiago también habla de este proceso, Santiago 1:18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. O sea, la palabra es imprescindible. Dios nos hizo nacer, nos salvó, nos redimió por medio de la palabra de verdad. Bueno, ese es el primer efecto que Pablo hace hincapié a Timoteo. Recuerda, Timoteo, que tú recibiste la palabra, la cual te guía a salvación, que es por medio de fe en Jesucristo. Ahí comienza todo. El primer efecto de la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios es la salvación. Pero Pablo no se detiene ahí. Continúa hablándonos de otros efectos que tenemos acá en 1 Timoteo de la palabra. Dice, la palabra de Dios es útil. Y menciona 4 efectos acá. Primero, salvación, y luego continúa, es inspirada por Dios y útil para enseñar o enseñanza, reprender, corregir e instruir en justicia. En primer lugar, la palabra es útil para didascalía, es la palabra, o sea, enseñanza. Es la enseñanza apostólica. La enseñanza no es aquí el proceso de enseñar, sino se refiere Pablo al contenido de la palabra de Dios. Es útil para darnos el cuerpo de doctrina necesario para vivir piadosamente. Ese es el énfasis. Por eso desde el comienzo, la iglesia allá en el capítulo 2 de Hechos se dedicó continuamente, versículo 42, se dedicaban continuamente a lo primero que ahí se menciona y se subraya, la enseñanza, la didascalía de los apóstoles, porque es imprescindible para la salud de la iglesia. Sin la enseñanza de los apóstoles, que es lo que tenemos en el Nuevo Testamento, es imposible conocer quiénes somos como cristianos y es imposible también vivir en obediencia para ser maduros en la fe. La palabra de Dios es imprescindible, la enseñanza de la doctrina. Por eso el Señor Jesús dio a su iglesia hombres. Otra vez, tenemos que notar ese hincapié que hace la palabra de Dios. Efesios capítulo 4 nos dice que el Señor Jesús dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, etc. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra de Dios es imprescindible. Y para eso fuimos llamados nosotros a enseñarla con precisión. Estaba hablando con un inconverso hace unos años, estaba en el banco, yo haciendo un trámite bancario, no me acuerdo qué exactamente, pero me acuerdo mi conversación con este hombre. Me decía, bueno, ¿cuál es tu profesión? Me preguntó. Bueno, soy pastor evangélico. Yo soy luterano. Muy bien, comenzamos a hablar. Y me dice, bueno, ¿y tú predicas? Sí, claro, predico los domingos. ¿Y cuánto tiempo predicas? Y yo le dije, bueno, entre 45 a 50 minutos por domingo, por sermón. Eso es increíble, dice. Bárbaro. ¿A quién le interesa conocer la Biblia y lo que la Biblia dice hoy? Yo creo que para la mayoría de la gente, decía él, la Biblia es irrelevante. O sea, no tiene nada que ver con el hombre moderno. Yo creo que para la mayoría de la Biblia, entonces,
La mayoría, la Biblia decía el hombre era inservible, era irrelevante. Pero acordemos que este es un inconverso el que me habla. Tristemente, esa mentalidad se ha filtrado, se ha metido en muchas iglesias evangélicas donde se cree que la Biblia hoy en día es irrelevante para las necesidades del hombre moderno. Que realmente la Biblia sola, por sí sola, no tiene impacto en la vida del hombre moderno, el hombre común. Bueno, para un cristiano yo le tuve que explicar a este hombre, tratando de dar testimonio, para un cristiano la Biblia es vital. Esta es la palabra de Dios, le dije, y constituye el manual por el cual nosotros nos guiamos nuestra vida. Nosotros queremos saber lo que Dios dice y por lo tanto nos gozamos en su palabra. Y hice hincapié en eso. No es irrelevante ni aburrido escuchar ni aprender lo que Dios dice. No quedó muy convencido el hombre, pero continuamos con el trámite. Para eso había venido, no había venido para predicar. Siempre hay oportunidad de dar testimonio. Entonces la Biblia provee dirección para cada circunstancia por medio de mandamientos, principios, preceptos. Es el depósito de verdad, lo que habló nuestro hermano Street, la primera sesión. Entonces, es útil para salvación, es útil para enseñanza, doctrina, y en tercer lugar, noten que Pablo dice, es útil también para redarguir o reprender. La palabra que Pablo utiliza acá es el ekmos, que tiene la idea de confrontar a alguien con su mala conducta o su falsa doctrina, sus falsas nociones. La palabra de Dios lleva a cabo un ministerio de edificación y construcción, pero también confronta, reprende todo aquello que está torcido o es equivocado. La palabra de Dios reprende cuando estamos mal, apunta con convicción a lo que es pecado. A menudo, no sé si les ha sucedido, sin duda, cuando leemos la palabra de Dios y escuchamos la palabra de Dios y lo que Él enseña, sentimos su poder de reprensión. No solamente nos gozamos, sino que a veces la palabra de Dios nos reprende, toca áreas de pecado en nuestra vida que hemos tolerado o de lo cual no nos hemos dado cuenta tal vez. Falta de santidad, insensibilidad a las cosas de Dios. A la luz de la palabra vemos estas áreas que se encontraban tal vez todavía oscuras, que el Señor nos confronta con eso, nos reprende. Porque el hecho de ser hijo de Dios no implica que ya no hay áreas que debemos cambiar. Dios con su palabra nos reprende. Vemos áreas, actitudes, conducta que deben cambiar, egoísmo, mal genio, racismo, amor propio, protección propia, falta de amor a otros, infidelidad a Dios, mal uso de nuestro tiempo. Una de las áreas que he tenido que cambiar en estos últimos años es justamente cómo usaba mi tiempo, y el Señor me llevaba la palabra y veía y trataba de escaparme de algunos pasajes, ¿no? Porque a mí me gusta ver noticieros y ver cómo va la cosa, y de vez en cuando me sentaba, comía, y sí, todavía lo hago, no es que no veo televisión para ver noticias, pero gastaba demasiado tiempo enfrente de la tele viendo el movimiento político de la nación y cómo va todo. Imagínense cómo van las cosas hoy. Hay mucho para tratar de averiguar. ¿Qué pasó hoy? Con el presidente que tenemos siempre pasa algo. Entonces uno quiere estar al día. Pero esa inclinación de querer llevar a cabo por curiosidad a ver lo que pasa, puede convertirse en algo que es malo para mí. Porque estoy tomando mucho tiempo en lugar de tomar el tiempo que debo tomar en las cosas que Dios quiere para mí. Venimos a la iglesia pensando que todo está bien, escuchamos un sermón por la radio, escuchamos tal vez un CD, venimos a una conferencia como esta y de repente el Señor con su palabra comienza a reprendernos y hacernos ver áreas que debemos cambiar. Bueno, ese es el trabajo de reprensión de la palabra de Dios, que nos dice el autor de Hebreos, es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Ningún libro de psicología tiene ese poder.
penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Creo que el Dr. Street habló de esto también. ¿Noten eso? Aquí el autor de Hebreos nos describe la palabra como un arma cortante, que lo es. Corta y penetra hasta partir el alma. Y cada uno de nosotros hemos experimentado momentos donde la palabra de Dios nos ha, por decirlo así, partido. Y como ya mencioné, estamos leyendo la palabra, estamos escuchando un sermón o lo que sea, y la palabra nos impacta y nos desmenuza. Y no podemos quitar eso de la mente. Y desde el momento que se convierte en una convicción del Espíritu Santo en nuestra vida, no podemos dejarlo a un lado. Porque si lo hacemos, eso es pecado para mí. Todo aquello que no es de fe, dice Romanos 14, 21 al fin del capítulo, es pecado. Hay cosas que no son pecados en sí, como ver televisión, pero si eso se convierte en un hábito que es demasiado, para mí es pecado. Entonces yo no lo puedo descartar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me está diciendo que debo usar bien mi tiempo porque los días son malos. ¿Cuáles días? Este día, ayer, mañana, todos los días son malos. Así que cuidado cómo usamos el día. Estoy simplemente compartiendo algo como la Biblia me ha afectado, me ha cortado, me ha hecho ver. Y lo hace en la vida de sus hijos. Gracias a Dios por eso. Y una iglesia que es fiel en predicar la palabra, trazar la palabra con precisión, no es el lugar realmente donde los pecadores se sientan felices, o donde creyentes desobedientes vayan y se sientan bien. Si vamos a ser fieles a trazar la palabra trazada con precisión y como debe ser trazada, siempre va a traer impacto en la vida de los creyentes y va a cortar sus almas. Los va a confrontar, los va a reprender. Obviamente que el pecador no quiere oír lo que la palabra de Dios dice. Por eso van a iglesias donde se les mucha bulla, mucho bullicio, mucha luz, muchos bombos, muchas luces y mucha nada. Tonteras. Nada. Jesús dijo Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones que no sean expuestas. Si una persona está mal, no quiere ser expuesta. Entonces la palabra de Dios corta, expone todo lo que somos y no nos podemos esconder de Dios. ¿Somos todos hijos de Dios aquí? ¿Somos todos de alguna manera siervos de Dios? Pero hay cosas que el Señor nos está diciendo. Y tú las conoces, yo las conozco. Y es la obra de la palabra, por su Espíritu. No lo hagas a un lado, no lo barras debajo de la alfombra, por decirlo así. Tómalo como poder de la palabra de Dios en tu vida y la respuesta es tuya ahora. Esta es la obra de la palabra. Y gracias a Dios por ese ministerio de reprensión de la palabra, que entre paréntesis tiene todo que ver con la consejería bíblica, de lo que estamos escuchando. Muy bien, la palabra de Dios no solo nos reprende en cuanto a nuestras actitudes, conductas, sino también nos reprende en cuanto a falsos conceptos, errores, ideas falsas que podemos tener. Por ejemplo, el legalismo, orgullo, prejuicios, valores culturales que hemos traído a la iglesia que no tienen nada que ver con lo que Dios enseña. Cosas que son políticamente correctas en la sociedad y que la iglesia comienza a acomodarse a esas cosas y las trae al contexto de la iglesia. Eso no viene de la palabra. Son falsas nociones. La palabra de Dios es el estándar por el cual medimos toda enseñanza, toda idea, todo concepto. Por eso debemos traer cautivos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque la sociedad en que vivimos y el mundo contemporáneo
está bombardeándonos con todo tipo de falsedad, errores. Y algunos errores se convierten ya en virtudes sociales. Y lo que era negro hace unos años se convierte en blanco. Lo que era malo se convierte en bueno. Y hoy se tolera cualquier tipo de cosa. Por más aberrante y sucia que sea, se acepta, porque al fin y al cabo, como somos cristianos, tenemos que ser tolerantes. No. Bueno, en los falsos maestros, los falsos personas que aún que se llaman psicólogos cristianos, muchos de ellos están enseñando conceptos que son de ellos, son ideas, son sus propias doctrinas, su propia sabiduría humana, sus propias teorías que usan para aconsejar y las salpican con textos bíblicos. Y como escuchamos a el doctor Street, no es cuestión de echar textos bíblicos y ya por eso se convierten en consejería bíblica. No, eso no es. Por eso la Biblia confronta todo aquello que está escondido en nuestro ser y nos hace ver, expone el error, expone lo falso. Y la Biblia nos da también discernimiento. El salmista, en el Salmo 119, expresa lo siguiente: tengo más discernimiento que todos mis maestros. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. La palabra de Dios nos ayuda a tener discernimiento. Bueno, la palabra estudiada, la palabra en la cual nos concentramos, nos enfocamos y buscamos la dirección de Dios por su Espíritu que nos enseñe, que nos dé discernimiento. Porque lo necesitamos todos los días para el bien de otros y para nuestra propia salud espiritual. En el Salmo 19, también el versículo 104 dice: de tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira, aborrezco todo lo que es falso. ¿Ven lo que está diciendo? La palabra de Dios me ayuda a distinguir entre lo falso y lo verdadero. Lo que Dios dice es verdad, punto final, pero me ayuda a ver aquello que es falso, aquello que no viene de Dios. Y hay gente que estamos aconsejando, aún como consejería pastoral, que vienen con ideas obviamente falsas. Bueno, tenemos que exponerlos a la palabra de Dios en el contexto. Esto es verdad. ¿Qué estás permitiendo en tu vida? ¿Qué es lo que manejas en términos de tus emociones? ¿Qué es lo que controla tu mente, tus emociones? La palabra de Dios tiene esto que decir. Bueno, la Escritura entonces reprende conducta errada, ideas erradas, reprueba el pecado y reprueba el error. Y la palabra de Dios entonces otra vez es útil para salvación, para enseñanza, para reprender, pero noten el cuarto elemento o efecto que Pablo subraya en esta descripción a Timoteo. Es útil para corrección, versículo 16b, la segunda parte. La palabra es epanorthosis. Es la única vez que se utiliza en el Nuevo Testamento y es la idea de restaurar algo a su estado natural, a su estado normal. La Escritura no solo expone y condena el pecado y aquello que es falso en la vida del creyente, sino que también lleva a cabo un ministerio de reedificar, de restaurar, enderezar, levantar. La Biblia no solo viene y te confronta y te destruye o aquello que es perverso en tu vida o falso, sino que también te reconstruye. Gracias a Dios por eso. La palabra de Dios es herramienta de confrontación y al mismo tiempo es herramienta de edificación. Así como un martillo sirve para destruir algo, también sirve para construir algo. La palabra de Dios tiene ese efecto, doble efecto. Pablo, hablando a los ancianos ahí en Éfeso, en el capítulo 20 de Hechos, versículo 32, dice: ahora él se iba, ¿se acuerdan? Se despide de ellos. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa, ¿para qué? Para edificaros. La palabra de Dios tiene ese poder de edificarnos. Tiene el poder de edificación y todo lo que necesitamos se encuentra en la palabra de Dios. Doctrina, lo vimos, principios para vida. Reprensión cuando pecamos o nos desviamos. Y después corrección, la cual nos restaura a una condición de santidad y servicio otra vez. Es la obra continua de su palabra en nuestra vida.
Por eso debe estar abundante en nosotros, dice Colosenses 3, que debe abundar en nosotros la palabra de Cristo. Debemos estar saturados en la palabra, hermanos. No solamente estudiar para predicar, estudiar para recibir alimento y todos estos efectos que estamos repasando en nuestra propia vida. Porque la salud espiritual de mi familia, la salud espiritual de mi iglesia, depende en gran parte de la salud espiritual de sus pastores, de sus líderes. Así que eso tenerlo siempre presente. Bueno, hay un efecto que sigue, el número 5 acá. La Escritura es útil para instruir en justicia. Este es el lado positivo de la corrección. Una vez que hemos sido expuestos a nuestro pecado, a nuestro error, la palabra comienza a corregirnos, comienza a enderezarnos, y la palabra realiza su obra de instrucción en el camino de justicia. Y a menudo esto, hermanos, toma mucho tiempo. Toma tiempo. Responder en obediencia a lo que Dios por su Espíritu y su palabra me está ayudando a ver. Tomó tiempo en mi vida aprender ciertas cosas. Por ejemplo, todos nosotros sabemos que somos salvos por medio de la fe y las obras no tienen nada que ver con eso. Pero de alguna manera está la tendencia de pensar que yo no soy salvo por obras, pero cuidadito que me mantenga con una buena conducta o se acabó. Y yo no tenía esa idea que yo la enseñaba, pero tenía ese concepto que debo venir a Dios teniendo mucho cuidado y si he pecado, vengo a Dios con cierto temor porque a lo mejor me va a rechazar porque no he sido lo suficientemente justo o lo suficientemente santo, y nos olvidamos que mi justicia no tiene nada que ver con ser acepto con Dios. Soy acepto en la justicia de Cristo Jesús que me cubre, y siempre soy acepto en Él. Siempre puedo venir a Dios mi Padre Celestial sabiendo que Él me acepta porque soy su hijo, porque estoy cubierto en la justicia de su hijo, no en mi propia justicia. Porque si mi salvación por un momento dependiera en mi propia justicia, no duraría. La perdería fácil. Pero no depende de mi justicia o mi conducta presente, depende de la justicia de Cristo. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en Él, no en nosotros. Pero tenemos esta actitud un poco católica romana, de que son por las obras. De alguna manera las obras tienen que entrar ahí. No, las obras no entran ni para salvación. Las obras tampoco nos mantienen salvos, aunque fuimos salvados sin obras, pero para buenas obras, que fuimos salvados, nos dice Efesios 2:10. Pero no es que Dios, cuando andamos en buenas obras, me acepta más que antes. Somos aceptos en la perfecta justicia de Cristo Jesús, porque aun cuando soy justo en mi acción, en mi conducta, esa justicia está manchada con mi propio pecado. No es justicia perfecta. La única justicia es de Cristo. Y esa es una ilustración, hermanos, de conceptos que uno puede tener aquí y actuar de acuerdo a eso, que nos afectan en nuestro andar, nos afectan en nuestra relación, nos afectan en nuestro ministerio, que deben desaparecer de nuestra mente y nuestra conducta porque hemos sido expuestos a su palabra, a su verdad. Eso me tomó tiempo. Me tomó tiempo. Nunca prediqué ni enseñé que somos salvos por obras, pero a veces en mis actitudes yo venía pensando que de alguna manera mi conducta tiene algo que ver con ser acepto delante de Dios. Nada que ver con eso. Soy acepto en la justicia perfecta de Cristo Jesús su Hijo. Eso es una falsa noción. Pero ¿cómo la aprendí? La palabra. La palabra. Y la palabra nos instruye en justicia. ¿Qué quiere decir eso de instruir en justicia? Ya vamos terminando. ¿A qué hora se acaba esto? Perdón. 10 minutos. Bueno. Tenemos tiempo ahí. Instruir en justicia. Esta palabra que se traduce acá, instruir en justicia, es la palabra paidón, de donde sacamos la palabra paidea, que es la palabra griega, que simplemente quiere decir niño.
De esta manera, de esta palabra obtenemos el vocablo hispano o español, pedagogía, por ejemplo, que es la instrucción de niños en edad escolar. Y aquí la vemos que Pablo la utiliza en esta manera. La palabra es útil para instruir en justicia. Y cuando instruimos a un niño en el sentido de criarlo, es obvio que lo sustentamos, le damos preceptos, le damos dirección, le damos guía, pero a veces esa instrucción implica disciplina, implica usar métodos que son un poquito más drásticos, que simplemente no hagas eso, no te metas acá, no cruces la calle, etcétera, etcétera. Y si no obedecen, viene otra consecuencia, que es justamente lo que Dios hace con nosotros. Hebreos 12 nos enseña: habéis olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, la misma palabra, el mismo origen, ni te desanimes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Noten eso, el Señor nos ama tanto que nos va a disciplinar, nos va a instruir, nos va a sustentar por su palabra. Y si no respondemos a esos métodos, el Señor utiliza métodos un poquito más dolorosos, como es la disciplina. Y la razón es, no vamos a leer todo el pasaje, 9 veces utiliza el autor de Hebreos esa palabra, disciplina. Y el versículo 10, ellos, hablando de nuestros padres, nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, Dios Padre, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Y ahí está el propósito. Santidad práctica. Santidad, justicia práctica. Y el versículo 11. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, por la disciplina de Dios, les da después fruto apacible de justicia. Ese es el punto. Dios nos instruye en justicia, por medio de palabras y también por medio de disciplina. Entrenamiento que incluye disciplina con el propósito de hacernos personas piadosas, santas, justas en nuestra vida. Bueno, es obvio que esa es la obra de la palabra. Entonces, repasando 2 de Timoteo. La palabra puede hacerte sabio para salvación, es lo que le dice Pablo a Timoteo. La palabra es útil para proveer fundamento doctrinal. La palabra reprende, cortando profundamente, revelando áreas de pecaminosidad en nuestra vida, reprendiendo aquello que es falso, aquello que es errado. La palabra también nos reconstruye, edifica y finalmente nos instruye en el camino de justicia. Y todo esto, obviamente, quiere decir que la palabra de Dios es suficiente para aconsejar. ¿Cuán suficiente es? Bueno, el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, cuando decimos que la Biblia es suficiente para todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, nuestra alma, estamos diciendo exactamente lo que la Biblia declara. Cuando alguien viene y dice que hay necesidades de otras cosas más allá de la palabra de Dios, o que un pastor no puede aconsejar usando su Biblia simplemente, sino que hay necesidad de psicólogos profesionales, expertos en la terapia psicológica, etcétera, ¿qué vamos a hacer? Regresamos a esta porción de la Escritura y meditamos en ella. ¿Qué más necesitamos para ser perfectos? Y la palabra es teleos en griego, que quiere decir completos. ¿Qué más necesitas para ser equipado para toda buena obra? Y la respuesta es obvia, una pregunta retórica. Nada. Según el pasaje nada. La palabra de Dios es suficiente. Ahora, cuando aconsejamos, debemos recordar que algunas personas necesitan la palabra para ser salvos. Y ahí radica el problema, la base de sus problemas. No conocen al Señor, no han sido transformados. Y por lo tanto nos damos cuenta en ese proceso de conversar y hacer preguntas, esta persona no conoce al Señor. Lo que necesita es el Evangelio. En otras ocasiones, los que estamos aconsejando necesitan específicamente ser instruidos en doctrina.
instruidos en la palabra de Dios, instruidos en preceptos y principios. Otros necesitan la reprensión de la palabra para ser confrontados con el pecado y falsos conceptos en su vida. Y finalmente, algunos necesitan ser corregidos, enderezados. Pero lo que es cierto es que todos nosotros necesitamos la palabra para ser edificados, instruidos en la palabra para crecer en madurez, en el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es suficiente para producir todos estos efectos. Todos. Es el instrumento, el único instrumento que Dios ha escogido, que es inspirado por Él. Es su verdad. Y si viene de Él, es suficiente. Muchos piensan, como aquel hombre de quien les hablé ahí en el banco, que pensaba que la Biblia me dijo, la Biblia no es relevante para el hombre de hoy. Eso es lo que muchos enseñan hoy. La Biblia no es relevante. Bueno, la Biblia es relevante porque Dios es su autor. Y Dios es siempre relevante. Dios es siempre relevante. Bueno, estamos en una conferencia donde el énfasis, el hincapié es la suficiencia de la palabra para aconsejar. Y creo que este pasaje es fundamental, es básico, que nosotros lo entendamos. Ahora, los principios específicos, vamos a verlos en el contexto de los varios seminarios que estamos asistiendo o escuchando. Vamos a cerrar en una palabra de oración antes de terminar y pedir que el Señor haga su obra por su palabra en nuestras vidas y corazones. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta oportunidad que nos has dado de estar juntos. De qué privilegio, Señor, es abrir tu palabra y observar, claramente observar, que tu palabra es suficiente para todo lo que tiene que ver con nuestra salud espiritual, nuestra salud mental, Señor, nuestra edificación. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque has reunido acá un grupo de siervos tuyos, hermanos, que están comprometidos y dedicados a trazar la palabra con precisión. Ayúdanos, Señor, úsanos para el bien de tu pueblo, para el bien de aquellos que nos rodean, para el bien de nuestras familias. Señor, que no sea simplemente una conferencia más, sino que sea una conferencia donde hemos sido expuestos a situaciones particulares, donde tú nos hablas y salimos de acá edificados. Úsanos, Padre, como consecuencia de haber participado en esta conferencia. Señor, gracias te damos por esta institución. Gracias te damos, Señor, por la obra que estás llevando a cabo a través de los hermanos que se gradúan de esta institución, donde el centro, el enfoque es tu palabra. Gracias, Padre. Te damos mucha alabanza y te bendecimos por eso. Señor, bendícenos el resto de este día. Danos un buen tiempo de comunión, ministrándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Gracias, Señor, por pertenecer a tu familia y que podemos llamarte a ti, el Dios del universo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bendición, pues, la que hemos recibido hasta esta mañana. 2 enseñanzas, 2 exposiciones, y el Señor está obrando en nuestros corazones. Esperamos que cada uno de nosotros pues pueda aplicar estos conceptos a nuestra vida diaria. Muy bien, corresponde ahora pues tomar los alimentos, el almuerzo, y tenemos hasta las 2 de la tarde. Y luego a las 12 en punto comenzamos con la tercera sesión que tiene que ver con la hermenéutica. Entonces, este es el tiempo del almuerzo y tomar en cuenta, seguir el horario para que podamos estar aquí por lo menos unos 5 minutos antes de las 2 de la tarde. Permítame orar por los alimentos en esta tarde ya. Oremos.
Buen Dios y Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por el tiempo que estamos teniendo juntos. Rogamos, Señor, que usted nos ayude a recordar, pero no solamente recordar, sino aplicar su palabra a nuestra vida, para que podamos vivir una vida digna de ti. Gracias, Señor, por que estamos siendo expuestos a la verdad bíblica, para que podamos ser hombres piadosos, hombres que te amamos a ti, pero que amamos tu palabra. Gracias por recordarnos la suficiencia de las Escrituras y cómo su palabra tiene ese efecto poderoso, el mismo efecto que tuvo en los primeros cristianos, lo sigue teniendo hoy en día. Ayúdanos, Señor, a depender de su palabra y poder aplicarla a la vida de nuestros hermanos, nuestras congregaciones. Gracias por los alimentos que ha provisto en esta tarde. Le agradecemos, Señor, por su provisión a nosotros. Bendígalos, bendiga a las personas quienes